Recuerdo que el jefe estaba ahí vigilando y me dice, di que vamos a trabajar, qué sé yo qué. Y yo dije, wow, pero qué imprudente es este tipo, porque él ni siquiera... Hola chicos y chicas, bienvenidos de vuelta a mi canal. Antes de empezar el video, quiero mandarles un saludo a estas personitas que me han dejado sus comentarios y me han pedido que los salude en los videos. En esta ocasión no podré mencionar los nombres, pero sí voy a dejar los captures por aquí. Quiero decirles muchísimas gracias por apoyarme, también a las personas que le dan like a mis videos, que ven mis shorts y que le dejan, o sea, que me dejan buenos comentarios. Así que muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes. El story time de hoy trata de cuando yo trabajaba en conciertos. Esto se remonta al año 2021, como en octubre, si no me equivoco. Me vi con una amiga que me había comentado anteriormente que ella trabajaba en conciertos. Entonces, ese día que fuimos a la universidad y nos juntamos allá para hacer algunas diligencias, ella me empezó a hablar de esto y me dijo que si a mí me interesaba también estar en eso, o sea, trabajar en conciertos. Entonces yo le dije que sí me interesaba, así que ella me dijo que se lo iba a comunicar al jefe, al dueño de la compañía. Entonces ella ahí mismo le escribió por WhatsApp y me dijo que le mandara varias fotos bien presentadas para, ustedes saben, para saber cómo yo era y todo. Entonces ahí él le dijo que sí. Él dijo que había que hacer un depósito para comprar unas camisas, que esas camisas eran para el uniforme. Entonces luego yo me junté con ella otro día y hice el depósito de las camisas. Eran dos camisas, ese era el uniforme, una blanca, una negra y un pantalón negro. Siempre ese iba a ser el uniforme. Entonces ya luego que me aceptaron, me entraron a un grupo de WhatsApp. Por este grupo decían todo lo que tenía que ver con los eventos, cada vez que había un concierto también. Así que ellos me entraron en el grupo estaba silenciado, o sea que solamente podían hablar los administradores. Hicieron una reunión para entregar las camisas. Entonces, también iban a hablar del próximo evento, por lo que yo le dije a la amiga mía que claramente teníamos que ir para ver cómo era el proceso. Entonces, ya ella tenía su experiencia, pero ya me había dicho que ya no iba a poder asistir, así que yo tuve que ir sola. Cuando llegué al lugar, habían muchísimas personas que trabajaban en eso. Como ya no pudo ir, obviamente yo me sentí un poquito mal porque imagínense, yo no conocía a nadie ahí, entonces yo soy tímida, entonces llegué al lugar y ya ustedes pueden saber cómo yo me sentía. Y encima de eso, las personas que estaban ahí, que eran chicas, chicos, algunos jóvenes, algunos más mayores, me veían súper raro porque yo era nueva. Entonces luego yo simplemente entré, me senté en el lugar, el jefe no había llegado para la reunión, entonces estuvimos esperando al jefe alrededor de una hora y luego él llegó con las camisas y todo y nada, cuando estuvimos ahí, obviamente también habían varias personas que eran nuevas al igual que yo. Entonces luego cuando llegó el jefe empezaron a dar todas las indicaciones para el próximo evento y también empezaron a entregar las camisas. Nada, luego de que entregaron las camisas y dieron las indicaciones, todo el mundo se fue para su casa, yo me fui para mi casa y ya luego llegué a mi casa y le conté a mi madre. Entonces, el próximo evento era el 30 de diciembre del año 2021 y era en Baní, era el concierto de Anthony Santos. Yo recuerdo que 5 días antes ellos decían que los que iban a asistir a ese concierto tenían que mandar la cédula por WhatsApp, pero eso no lo hacían como que cuando las personas quisieran, sino que ellos elegían un día y una hora. Casi siempre era a las 9 de la noche y ellos ponían esa hora y tú tenías que mandar la cédula. Pero imagínense ustedes,
si habían 200 personas, o sea, que estaban dispuestas a ir al concierto, solamente entraban las primeras 100 o las primeras 150. Y realmente en el grupo habían como 200 personas o más. Así que nada, llegó el día o la noche de enviar las cédulas y yo tuve que enviar la mía y la de la amiga mía para poder quedar juntas, porque si no, si se enviaba la de una y la de la otra no, entonces imagínense, me iba a tocar ir sola por ahí y yo no sabía nada del proceso. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la hora de enviar la cédula, recuerdo que el grupo se frizó horrible. Entonces, gracias a Dios, se pudieron enviar. Ya luego nos informaron la fecha y todo lo que teníamos que hacer, es decir, depositar el dinero para el pasaje, porque obviamente no nos llevaban de gratis, eso es algo que hay que decirlo. Y también teníamos que llevar nuestra comida, llevar nuestro uniforme. Recuerdo que el día que me fui para el primer concierto era, eran como las 10 de la mañana. Entonces yo me llevé mi desayuno, me llevé dinero para comprar comida y me llevé todas mis cosas que iba a necesitar. Una mochila y mi bultito de comida y así. Y nada, recuerdo que llegué al lugar y estaba esperando a mi amiga. Ella iba con su papá, porque su papá también trabajaba en eso ella me lo había comentado al principio. Pero ustedes saben que nosotros los seres humanos siempre nos hacemos otras ideas, porque cuando ella me había dicho que ella trabajaba en conciertos, dije como que ha de ser vendiendo bebidas en carpas, porque yo he ido a eventos masivos y he visto que en estos eventos siempre venden bebidas de todas las clases y lo hacen en carpas, entonces yo pensaba que era así. Nada, yo llegué al lugar, las personas me estaban mirando extraño porque yo era nueva, ya el día que nos íbamos y mi amiga no había llegado. Entonces luego, ya cuando casi el autobús se iba, ella llegó con su papá. Y nada, nos buscaron por lista para ver si estábamos ahí. Ustedes saben porque hay personas que pueden colarse a última hora. Cuando llegamos allá, recuerdo que nos bajamos del autobús y nos dejaron entrar al lugar donde iba a ser el concierto. Era un lugar que estaba, o sea, era un lugar enorme y estaba techado donde estaban los muebles de las personas. ¿Qué pasa? Que los conciertos depende mucho donde sean, porque ese concierto no era un concierto normal, sino un concierto como tipo discoteca, porque ahí lo que habían más eran muebles, había muchos muebles y en la parte de atrás ya que es el general, habían, o sea, en la parte de atrás que es la parte general, habían sillas, pero en la parte de adelante había muebles que era el VIP, entonces a mí me tocó en el VIP. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, duramos toda la tarde haciendo el proceso, porque no se olviden que yo dije al principio que nos fuimos como, o sea, yo salí de mi casa como a las 10 de la mañana y arrancamos para allá como a las 12. Y cuando llegamos allá ya eran como las 2, porque el camino realmente no fue muy lejos. Bani no queda tan lejos de aquí de Santo Domingo. Entonces, cuando llegamos al lugar, yo recuerdo que nos dejaron entrar al lugar y, como les digo, era un lugar súper enorme. Ya estaban organizando todo, pusieron todos los muebles, las sillas y todo. Entonces, luego pasamos ahí la tarde. Yo por el camino compré mi comida y me la fui a comer. Luego ya cuando eran como las 6 de la tarde, yo recuerdo que nos mandaron a cambiar porque ya casi el evento iba a empezar y tenían que organizarnos. Pero anteriormente cuando llegamos también nos revisaron en una lista y nos pusieron una cinta aquí, porque obviamente ellos tienen que saber o tienen que revisar por si hay alguien que se está colando. Entonces, luego que te buscan en la lista, que te ponen esto aquí, entonces ya si estás dentro. Cuando a las 6 de la tarde nos mandaron a cambiar, tuvimos que ir al autobús a cambiarnos y yo recuerdo la adrenalina que se estaba viviendo ahí, porque habían, o sea, todo el que fue en ese autobús estaba cambiando, hombres, mujeres, habían mujeres casi desnudas, los hombres también ahí, eso era un caos.
Entonces yo recuerdo que la luz que tenía el bus, o sea, el autobús o la guagua, como decimos los dominicanos, estaba muy parpadeante. Entonces tú veías a las personas como así gritando súper rápido, así como, ay, esto, lo otro. Ustedes saben, como atacados porque estábamos casi teniendo que entrar. Entonces yo recuerdo que eso era un caos total y la luz parpadeante, uff. Entonces también teníamos que maquillarnos, pero gracias a Dios yo fui con un maquillaje y solamente tuve que retocármelo a esa hora. Entonces ya luego que nos cambiamos pudimos entrar donde era el concierto de nuevo. Había muchas personas en la puerta, personas que vivían por ahí y personas que iban para el concierto, ya iban entrando. Entonces ya luego que entramos al lugar nos tomamos varias fotos. Les voy a dejar una foto de ese día. Pues cuando entramos, o sea, yo recuerdo que el jefe estaba diciendo algo, pero él hablaba súper bajito. Él hablaba bajito y para el colmo, todas las personas se aglomeraron en contra de él. O sea que ni siquiera hicieron una hilera, nada. Ellos simplemente se aglomeraron alrededor de él y yo era muy pequeña y yo no podía escuchar nada. Entonces mi amiga tampoco escuchó nada, ya ustedes saben cómo yo estaba. Era mi primer día y yo no sabía ni siquiera lo que iba a hacer. Luego cuando llegó la hora de poner a cada persona en su lugar, a mí me dejaron en mi lugar y luego nos dijeron que podíamos buscar como que más sillas porque en el VIP las personas tenían muebles, pero ellos decían que las personas del VIP también podían llegar con más personas. Entonces nosotros podíamos ir a buscar más sillas. Entonces yo fui a buscar unas sillas que eran como de cristal y pesaban muchísimo. Yo busqué como algunas cuatro, porque a mí me tocaba atender dos grupos de personas. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la hora, las personas no llegaban, yo tenía que estar ahí parada, o sea, todos teníamos que estar parados y verificando que nuestro lugar estuviera bien. Llegaron, o sea, llegó el primer grupo que me tocaba. Entonces yo los saludé y todo, yo estaba normal compartiendo ahí y luego me llamaron para que les fuera a buscar la bebida. ¿Qué pasa? Que yo no sabía ni siquiera cómo funcionaba eso. Yo pensaba que ellos podían comprar la bebida de una vez, porque a mí nadie me explicó cómo iba a ser eso. O sea, y también cada evento es diferente y ellos no te decían. La amiga mía la pusieron en otro lugar, o sea, el lugar era tan grande y estaba lleno de muebles. Entonces yo no conocía prácticamente a nadie, solamente a mi amiga. Su papá también andaba por ahí, pero él también le tocaba lejos. Entonces, cuando las personas llegaron, me dijeron, ah, mira, queremos esto y esto y esto de beber, y yo me quedé esperando el dinero, pero no me lo dieron. Entonces, como yo sé que en el VIP mayormente es con reservación, yo procedí a ir donde el jefe y a preguntarle. Y ya ustedes pueden imaginar que si éramos algunos 150 camareros, muchas personas estaban ahí preguntándole algo. Entonces, cuando yo fui, él me dijo, no, que tiene que ser con una carta, que si yo qué. Y de las personas que fueron, que eran cuatro personas, dos mujeres y sus esposos, ellos lo que me dieron fue como una boleta. Entonces yo le dije al hombre, o sea, al dueño de la empresa de camareros, le dije, mire, jefe, esto y esto y esto. Y él me dijo como que no, es como una carta. Y yo fui donde las personas de nuevo y le dije a uno de los hombres que es con una carta, pero él no sabía dónde estaba la carta. Y la carta ya estaba en la mesa. Cuando arreglaron o sea, los lugares, a cada persona le pusieron su carta. Con esa carta era que se podía pedir la bebida en las carpas. Entonces, él no entendía, él no sabía, porque ellos hicieron su reservación, pero no sabían nada de eso tampoco. Entonces, el hombre se dirigió a hablar con una persona encargada y ahí la persona encargada le dijo que era con la carta y cuando él llegó me la dio. ¿Qué pasa? Que yo me dirigí a comprar la bebida. Obviamente ellos me dijeron cuáles bebidas ellos querían. Yo la anoté en el celular y me dirigí a la carpa. Era un total como de 30,000 pesos de bebida. Entonces anotamos todo
yo tenía los precios porque por WhatsApp mandaban siempre los precios. Y ahí ellos me dijeron todo lo que querían para que hiciera totalmente los 30,000 pesos. Cuando yo me dirigí a comprar la bebida, no quieran ustedes saber la multitud de camareros que habían ahí comprando. Y no eran ni siquiera camareros ordenados en una fila o en una hilera. Eran todos aglomerados contra las carpas. Entonces solamente habían como 5 personas despachando las bebidas. Ustedes pueden saber cómo estaba eso de horrible. Entonces yo llegué con mi carta y estoy ahí esperando y esperando y esperando a que despachen a uno, que despachen el otro, porque eso no era por orden de llegada, era el que ellos pudieran despachar. Entonces recuerdo que ya cuando me van a despachar a mí, llega una chica, porque no solamente éramos nosotros, o sea, los camareros que íbamos a trabajar ahí, sino que también habían unas chicas que llegaron ya como a las 6 de la tarde y esas chicas iban como con unos enterizos bien ajustados. Recuerdo que la gran mayoría estaban operadas y todo. Y le dice una chica a uno de los que está atendiendo, fulano, ven, despáchame que tú eres mi primo. Y él le dijo, mira, tú puedes irte el diablo y no te voy a despachar ahora, porque ella es la que va. Y nada, mi amor, cuando empezaron a despacharme, yo recuerdo que me dieron como 2 contenedores así, uno lleno de hielo y el otro lleno de las cajas de los romos que las personas iban a consumir. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a llevar esto? Encima de eso, como yo les dije al principio, a mí me tocaba atender a 2 grupos de personas. Y cuando yo estoy recogiendo la bebida del primer grupo, me dice una chica, mira, llegó el otro grupo de personas y están buscando, quieren pedir y están desesperados. Y yo estaba como, wow, Dios mío, qué cosa. Y nada, cuando yo no sabía qué hacer, yo puse los 2 contenedores en el piso y pesaban muchísimo. Y gracias a Dios apareció la amiga mía que iba a comprar también. Y yo le dije, fulana, ven, ayúdame por favor. Ayúdame a llevar esto a donde me toca trabajar, porque son 2 y pesan mucho y ya llevo mucho tiempo porque yo duré como media hora ahí esperando a que me despacharan. Y ella me ayudó y lo llevamos y ya ustedes pueden saber cuando yo llegué, los hombres estaban normal y todo, pero una de las mujeres estaba que me miraba horrible, o sea, me miraba así como con un odio porque ella estaba desesperada y al ver que yo duré mucho, pero imagínense, era mi primer día y no era culpa mía, porque realmente a donde yo fui a que me dieran la bebida y también el problema con la carta, eso no es problema mío, porque también que yo era o sea, que yo era nueva en el trabajo, pero a nosotros tampoco nos informaron cómo teníamos que vender. Entonces yo recuerdo que la mujer me miraba horrible. Yo llegué, le serví el hielo en cada vaso y todo, y me quedé ahí. Cuando iba para el segundo grupo de personas, ya una chica los había atendido. O sea que si a ella le tocaban 2 muebles, ella atendió 3. Y si yo me iba a ganar alguna propina de eso, ya no iba a poder ganármela. O sea, no me sentí mal porque realmente yo no daba abasto por todo lo que yo duré. Entonces, nada, luego fueron pasando las horas y recuerdo que la mujer que me estaba mirando mal, ella no quiso beber romo. Entonces uno de los hombres me dijo, no el esposo de ella, sino otro, el otro que andaba con ellos y con su mujer, me dijo como que, mira, toma, me dio 500 pesos que eran de propina, pero al ver que la chica no quiso romo, entonces me dijo, mira, ve comprarle una cerveza a ella y coge lo que sobre. Cuando yo fui a comprar la cerveza, era una cerveza de las pequeñas, de las presidentes, pero de las pequeñas. Y cuando yo fui a comprarla, la cerveza costaba 400 pesos. ¿Ustedes pueden saber qué significa eso? O sea, que costaba 400 y a mí me dieron 500, solamente sobraron 100 pesos. Entonces yo tuve que comprársela.
Ustedes pueden saber qué miserabilidad una persona que te dé 500 pesos. Y la cosa es que a nosotros no nos pagaban. Eso era, o sea, eso es otra cosa que hay que decir. A nosotros no nos daban un sueldo. Tus ganancias eran las propinas. Entonces, imagínense, también tenías que pagar tu pasaje. Entonces, yo lo único que me gané en esta noche fueron 100 pesos. O sea, que eso ni siquiera abasteció el pasaje que yo gasté. Entonces, yo recuerdo que nada, yo le llevé su cerveza y ya la mujer ya como que me dejó de mirar un poquito, como me estaba mirando. Ya luego el evento terminó como a las 3 de la mañana o a las 4 y recuerdo que había muchos camareros así tirados en el piso, durmiendo y todo. Mi amiga y yo estábamos ahí, su papá también, estábamos muy cansadas porque tú tenías que estar de pie todo el rato. No era como que te ibas a sentar ni nada. Ya cuando yo vi que el evento se estaba acabando y ya las personas se iban yendo, yo me senté. Pero todas esas horas yo tuve que durarlas ahí paradas. Ya ese fue el primer concierto. Recuerdo que luego eh, salíamos para nuestras casas a las 7 de la mañana porque habían personas que vivían súper lejos, no querían llegar a sus casas tipo a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, entonces tuvimos que dejar el viaje para las 7. Entonces luego recuerdo que nos montamos en la guagua y habían personas que sí les fue bien, que les dieron muchísima propina y los veía contando su dinerito. A la amiga mía le fue bien. También ella llegó a la guagua y se sentó y estaba, o sea, se durmió de una vez, pero yo no podía dormir. Entonces ya luego llegaron las 7 de la mañana y la guagua arrancó, yo llegué a mi casa, o sea, fue un proceso el camino, claramente. Imagínense ustedes que yo el día anterior me había levantado como a las 7 de la mañana para arrancar a las 10 para el lugar y había amanecido despierta y todavía eran las 7 de la mañana. Yo llegué a mi casa como a las 9, 31 de diciembre del 2021. A las 9 de la mañana llegué yo a mi casa. Conté a mami lo sucedido, pero no me desilusioné porque era, o sea, era el primer día. Entonces, nada, luego anunciaron otro evento que fue el concierto de Karol G y para ese yo sí quería ir porque yo quería ver a Karol G. ¿Qué pasa? Que para este evento era la misma temática. Teníamos que pagar nuestro pasaje. El pasaje eran como 17 o 18 dólares. El concierto de Karol G fue en enero del año 2022. O sea que solamente pasó prácticamente un mes del otro y ya habían anunciado ese. Entonces era el 22 de enero del año 2022. Y recuerdo que era el mismo proceso. Pero vamos a remontarnos ya al día en el que yo me fui. El camino era más largo, tanto así que nos fuimos como a las 12 y llegamos allá casi, o sea, eran como las 6 de la tarde. Y cuando llegamos fue horrible porque todo el mundo estaba corriendo, era en Altos de Chabón, y todo el mundo estaba como que corriendo porque tenían que ponernos la cinta e identificar que nosotros íbamos de parte de esa empresa a trabajar, porque hay muchas personas que se cuelan, como les dije anteriormente. Entonces cuando llegamos fue directamente a cambiarnos. Yo recuerdo que a muchas personas, o sea que muchas personas dejaron en el autobús sus pertenencias y ya luego lo habían cerrado y ya ustedes saben, solamente andaban con el uniforme. Luego que nos etiquetaron, o sea, que nos pusieron la cinta, yo recuerdo que pudimos ver el lugar donde iba a ser el concierto. Ya ustedes saben, Altos de Chabón, si veo una foto la dejo por aquí. Y recuerdo que esa vez había que llevar una cubeta para echar las bebidas. ¿Qué pasa? Que como yo era del VIP, yo pensaba que era diferente. O sea, yo pensaba que si tú eras del VIP, tú no tenías que vender con cubetas. O sea, se necesita una cubeta para echar las bebidas. Entonces yo no la llevé y hubieron como 5 personas también que eran nuevas que tampoco las llevaron porque no sabían. Entonces mi amiga tampoco me había dicho. A ella se le olvidó, entonces cuando ella llegó con la cubeta, antes de arrancar,
yo le dije, pero mira, tú no me dijiste que había que traer una cubeta. Y ella me dijo, di que, ay, a mí se me olvidó, qué sé yo qué, pero tú sabes que había que trabajar, qué sé yo, porque realmente las camisas eran las que decían VIP o general. Entonces a mí me tocaba trabajar con una camisa blanca y la blanca es del VIP, pero ellos intercalan, o sea, no es la camisa la que vale, sino lo que ellos elijan. Si ellos decidieron que la blanca va a ser del VIP hoy o va a ser del general, así. Entonces ella me dijo, no, pero no te preocupes, que a mí se me ha quedado la cubeta y me han buscado una. Pero con lo que yo no contaba era que no íbamos a encontrar cubetas. Entonces yo lo que hice fue que cuando estaban repartiendo la bebida, porque ¿qué pasa? Ellos te daban un crédito de 1,000 pesos, un crédito fiado de 1,000 pesos de bebidas. Entonces te lo echaban en la cubeta, ejemplo, te daban 1,000 pesos de cerveza, agua y así. Entonces realmente eran como 4 o 5 productos que te daban, porque ustedes saben que en los conciertos venden muy caro. Entonces yo no tenía la cubeta y por eso no me dieron nada. Y ella le había comentado a su jefe, le dijo, ah, mira, a ella se le olvidó la cubeta, pero habían como 5 personas que estaban en la misma situación. E imagínense, altos de chabón. Yo recuerdo que yo vi a las 5 personas sentadas, a los que tampoco llevaron cubeta, los vi sentados en las escaleras de Altos de Chabón, o sea, del anfiteatro, y yo fui, me senté allá también desilusionada, ellos se estaban quejando, y yo también, porque a mí no me dijeron, a ellos tampoco le dijeron, porque eso es otra cosa, tú entras ahí y a ti no te dan una capacitación, tú simplemente entras y tienes que bandeártela como tú puedes, y mi amiga tampoco me explicó bien. Entonces yo recuerdo que luego nos llamaron y nos dijeron, vengan, párense, que los vamos a poner a trabajar. Y nos buscaron como una especie de hielera. Entonces eran pequeñitas y nos la llenaron de hielo y luego nos pusieron como los 5 productos y nos dijeron, tienen que vender eso porque eso es como un crédito. ¿Qué pasa? Que de cada producto tú lo que te ibas a ganar 20 pesos. 20 pesos, eso no es ni siquiera $1. Por cada producto que tú vendieras te ibas a ganar entonces los 20 pesos, que al fin y al cabo tú lo que te ibas a ganar entre todos los productos que vendieran, $2. Así funcionaba. Iba a ser siempre así. Cada vez que se te acabaron los productos, tú tenías que ir a buscar un crédito, te apuntaban y tenías que venderlo y así. A mí me tocó en general. Recuerdo que yo iba por ahí con mi helerita tratando de vender los productos, o sea, las bebidas, y no había como que alguien que quería comprar porque el concierto estaba empezando y nadie quiere como que comprar de una vez. Entonces yo recuerdo que estas personas que estaban en ese concierto también no querían comprarle a los camareros porque ellos pensaban que nosotros les poníamos la bebida más cara. Entonces, ellos lo que no sabían era que si ellos iban a la carpa a comprar la bebida y la bebida costaba 300 pesos, a ellos se la iban a vender a los mismos 300 pesos. Pero a nosotros, que éramos los camareros, nos las vendían a 280, vamos a decir. Yo recuerdo que yo estaba por ahí, no encontraba a quién venderle la bebida y ya ustedes saben cómo yo estaba de desilusionada porque tenía que vender esa bebida obligatoriamente ya que era un crédito. Si tú no la vendías, tampoco podías devolverla, sino que tenías que pagar lo que valía eso. Entonces yo recuerdo que luego yo fui a donde varias personas, le dije, quieren bebida y quieren bebida y nadie quería, hasta que llegó un chico que vendía pizzas y a donde quiera que él vendía una pizza, yo iba y le preguntaba a la persona si quería bebida y me compraban a mí también. Ya ustedes saben que también Altos de Chabón, el piso es como de relieve, es de piedra con relieve. Y yo andaba con unos zapatitos porque tú no podías ir con tenis, era con zapato. Y mis zapatos como que no eran muy gruesos en la parte de abajo. Yo tenía esos pies con un dolor horrible. Entonces yo recuerdo que luego
Yo vendí prácticamente todo, solamente me quedó una botella de agua. Apareció uno de los compañeros, de los camareros, y me dijo como que ven, yo te la voy a vender y te doy el dinero. Entonces él se la llevó. Y yo lo que hice fue que llegó un momento que estoy parada respondiendo un mensaje de mi mamá que me estaba preguntando que cómo me estaba yendo. Entonces, recuerdo que el jefe estaba ahí vigilando y me dice, di que vamos a trabajar, qué sé yo qué. Y yo dije, wow, pero qué imprudente es este tipo, porque él ni siquiera nos está pagando y quiere, o sea, como que atacar a uno. Entonces ya eso estaba así de gente y la gente ni siquiera estaba en compra, la gente no quería casi ni comprar. Entonces habíamos demasiados camareros para abastecer el lugar. Y como les dije anteriormente, la gente, en vez de pedirte a ti que eres camarero, mejor prefería ir al lugar pensando que tú le ibas a vender más caro. Entonces yo recuerdo que yo dije, no, pero wow, yo estoy muy cansada y este hombre atacando. Yo lo que hice fue que me metí entre medio de la gente, me fui como algunos 4 escalones hacia abajo y me puse a disfrutar el concierto de Karol G y me olvidé del trabajo, mi amor. Porque obviamente yo no estaba ganando nada, era una miseria lo que uno ganaba. Entonces, ¿quién va a trabajar así? Entonces, como les dije, ya yo había vendido los productos que tenía. Mientras estuve ahí, hubieron como 2 personas que me dijeron que si podía ir a buscarles bebida. Y yo fui claramente y luego volvía y me quedaba ahí disfrutando del concierto y me perdí entre medio de la gente, me olvidé del mundo, porque eso era hasta que el concierto terminara. Ya luego, cuando el concierto terminó, yo recuerdo que yo no aguantaba el dolor en los pies. A la amiguita mía, recuerdo que se le perdió un botón que nos ponían aquí también. Aparte de la cinta que nos ponían aquí, nos ponían un botón con un número que ese botón era el que identificaba. Ese botón identificaba el camarero, el número del camarero. O sea que si yo te vendí una bebida a ti y tú veías que yo no te la traía y tú pagaste, entonces tú podías ir a reclamar diciendo el número de la persona. Entonces esa era como, o sea, eso ayudaba a las personas a que confiaran en uno si querían comprar bebida y tú tenías que, o sea, si tenían que darte el dinero. ¿Qué pasa? Que también en una, yo recuerdo que había una chica que quería una botella de agua cuando eso el concierto no había empezado. Y yo le dije, mira, ok, yo te la voy a ir a comprar con mi dinero, yo la iba a comprar. Y yo le dije, mira, trata de no comprársela a nadie más, porque si tú se la compras a alguien más, entonces, y yo vengo, y ya tú se la compraste a alguien más, entonces no me la van a querer devolver en la carpa y yo voy a tener que pagarla. Señores, dicho y hecho. Ella me hizo eso. Cuando yo voy y busco a la chica que no la encuentro, porque Altos de Chabón es súper grande, y tú, o sea, todas las personas que habían en la parte de arriba, en las partes donde están las vallas, o donde estaban las vallas, yo no veía bien. Entonces, cuando pude encontrarla, la chica se estaba bebiendo una botella de agua, lo mismo que le dije. Entonces ya no me devolvían la botella de agua. También recuerdo que una mujer me mandó a buscar unas cervezas. Ella sí me dio el dinero. Primero yo le dije, mire, este es mi botón. Si yo no vengo, usted puede ir a reclamar. ¿Qué pasa? Que yo fui y compré las cervezas y recuerdo que la mujer, o sea, estaba en un lugar y yo ni siquiera recordaba bien su cara. Y cuando yo fui a buscarla, ya eso estaba un tumulto horrible de gente y yo no la encontraba. Yo estaba como, ay Dios mío, ¿dónde está? Y la estoy buscando por todos lados. Y cuando al fin la encuentro, ya ustedes saben, yo casi lloro porque eso estaba dividido con vallas. Entonces a veces yo entraba en lugares que no me correspondían. Entonces también en esos lugares habían seguridad. Pero yo le decía que yo trabajaba ahí, le enseñaba el, la pulsita. Ok, entonces ya por fin luego la encontré y me volvió el alma al cuerpo. Luego yo recuerdo, cuando terminó el concierto, yo tenía una hambre, un sueño, ya eran como las 3 de la mañana.
y recuerdo que dieron hot dogs, pero yo ni siquiera me lo comí, porque el sueño y el cansancio que yo tenía ya no me permitían hacer nada. Y nada, estábamos ahí esperando. Habían personas que sí les tocó en el área VIP y que le iban a pagar. Entonces, ya luego podíamos irnos un grupo y yo recuerdo que yo me quise ir en el primer grupo. ¿Qué pasa? Que en la guagua que la amiga y yo vinimos, esa guagua se iba como a las 7 de la mañana. Entonces, la primera guagua que fue o sea, que fue donde vinieron los demás, esa se iba ya. Entonces, en esa también se iban la gran mayoría de los vecinos de la amiga mía que trabajaban allá también. Entonces, ella dijo que ya se quería ir ahí porque así ella podía bajar a su casa sin peligro. O sea, porque también iban los vecinos y así no andaba sola. Entonces yo le dije, pero es que, ok, tú andas con tus vecinos, pero yo ando sola. Entonces no vivíamos por el mismo lugar y yo le dije, ¿quién me va a buscar a mí? Entonces, gracias a Dios, yo tenía mi celular que casi estaba descargado y le avisé a mi mamá que iba a irme. Entonces, yo recuerdo que en esa guagua no habían asientos porque ya todas las personas que estaban ahí tenían sus asientos. Entonces, mi amiga y yo estábamos paradas y de las cubetas que utilizaban para echar las bebidas, recuerdo que dos personas nos prestaron. Y luego, una persona como que se había quedado en el concierto, estaba buscando algo y su asiento estaba vacío y una persona me dijo que me sentara ahí hasta que esa persona llegara. Pero entonces la persona no llegaba y las amigas de esa persona, que eran como tres, me estaban diciendo que me parara de ahí, que ese asiento era de su amiga, que sé yo qué. Entonces el chofer dijo, yo me voy y las chicas le estaban diciendo que no, que se esperara que la chica venía ahí, pero ellas lo hacían como de maldad porque ya no querían que yo me sentara en el asiento de su amiga. Ya luego yo recuerdo que, que el chofer estaba muy desesperado y la chica no llegaba, entonces las amigas estaban diciendo como ella viene ahí, que sé yo qué, y yo estaba súper asustada porque yo dije, si ella viene, me va a tocar irme parada. Entonces, imagínense ustedes, yo con un sueño, con un cansancio horrible, teniendo que irme parada. Y la amiguita mía le habían dado un asiento y ella estaba roncando, ya se había olvidado del mundo. Cuando el chofer dijo, yo me voy, y ahí mismo venía la chica, pero gracias a Dios él arrancó. Dios que me perdone, porque estoy diciendo de que o sea, la dejaron, como se dice aquí, en Bemba. Pero imagínense ustedes, si era ella o era yo, entonces ella podía irse en la otra guagua, que venía más vacía. Entonces la guagua arrancó y me volvió al mal cuerpo porque dije, no voy a tener que irme parada. Entonces, imagínense, yo andaba como con tres bultos arriba. Vamos a un lugar que queda, donde queda el metro. Está como a algunos 20 minutos de aquí, si no hay tránsito. Entonces yo recuerdo que un hombre iba a buscar a una de las chicas de las que andaban con mi amiga, o sea, de las vecinas de mi amiga, y en ese carro yo me acuerdo que tuvimos que meternos como 8 chicas más el chofer, porque yo tampoco podía quedarme. Entonces íbamos súper, pero súper incómodas. Y yo recuerdo que yo le dije a mi mamá, ella salió con mi hermano a esa hora a buscarme, pero un muchacho, un amigo de mi hermano, lo vio que iba para allá con mi mamá y le preguntó que para dónde iba, él le explicó o sea, lo que pasaba, que me iba a buscar a mí. Entonces el muchacho agarró su motor y fue con mi hermano a buscarme, porque mi papá no estaba en casa ese día porque él vive en otra provincia, entonces ya ustedes pueden saber. Y nada, cuando llegamos, yo me desmonté del carro y ahí estaba mi hermano esperándome con el vecino, con su amigo. Y mi madre se quedó en la casa del chico. Entonces luego bajamos, mi madre estaba ahí, nos fuimos para la casa que no quedaba lejos de la casa del muchacho. Y nada, pues llegamos a la casa, yo le expliqué a mami, o sea, todo el proceso, le dije que estaba muy cansada y todo.
Y nada, le dije cómo fueron las ganancias, porque eso era lo que realmente me movía a trabajar ahí, lo que yo iba a ganar. Entonces ya luego yo decidí dejar eso y no me arrepiento y no volvería a trabajar en eso, claro que no, a menos que me pagaran muchísimo y si tuviera como que la, si tuviera la seguridad de que me llevaran a mi casa, porque imagínense, lo primero que yo pensé fue como que yo estaba poniendo a mi familia en peligro y es la verdad. O sea, cada vez que yo iba a esos conciertos y llegaba a las 4 de la mañana, ustedes saben que yo ponía a mi familia en peligro, teniendo que salir a la calle principal a buscarme, como está la delincuencia ahora y más por aquí. Entonces tampoco ganaba nada, como quien dice, porque era atento a propina. Entonces, imagínense, si no te va bien un día, tú perdiste tu día trabajando para nada. Entonces yo dije, no, yo voy a dejar esto. Y la verdad que lo dejé y no me arrepiento. Y nada, mis amores, esto fue todo. Este fue el story time. Realmente se lo hice muy rápido. Viví muchísimas cosas más, pero no puedo contar todo porque si no el video va a durar 2 horas. Quizás ustedes se aburran. Muchísimas gracias por ver mis videos. Y si quieren más story time, solamente déjenmelo en los comentarios. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.